el diseño de estructura. El predimensionado por un lado, y el análisis de carga por otro. Y el análisis de carga está más referido ya a el diseño más fino, digamos, del requerimiento estructural, ¿sí? Voy a ir muy rápido, así que les voy a pedir de que estén muy atentos estos próximos 20 minutos. Vamos a comenzar entonces con la etapa de predimensionado. La etapa de predimensionado es una necesidad para determinar las dimensiones aproximadas de los elementos estructurales y de lo que es más importante, la toma de decisión de qué tipo de estructura utilizar en los diferentes sectores de esa estructura que estamos diseñando. Entonces, no pierdan de vista que lo que estamos viendo acá son elementos conceptuales que nos sirven para hacer un diseño de estructura. Eso es lo que estamos viendo en toda la clase, desde la clase del ingeniero Blanca y después la continuidad que tenemos en esta presentación. Entonces, es importantísimo esa palabra toma de decisión. Y también, digamos, para la toma de decisión de las luces y las separaciones que tendrán los diferentes elementos estructurales en el diseño que estamos haciendo. Entonces, nosotros lo que vamos a ver, digamos, como medida fundamental, es en la etapa del predimensionado, cuáles son los elementos estructurales que debemos predimensionar. Para eso tenemos las estructuras, digamos, para cubierta de techo. Esas estructuras podrán ser estructuras livianas o estructuras pesadas, ya sean metálicas o sean también losas de hormigón, por ejemplo. Predimensionaremos las estructuras horizontales de entrepiso. Las estructuras verticales, ustedes se imaginarán cuáles pueden ser las estructuras verticales, muros portantes, columnas de hormigón armado, etcétera. Y finalmente el predimensionado de las fundaciones. Dentro de las estructuras para las cubiertas de techo tenemos estructuras principales, estructuras secundarias, y dentro de las estructuras horizontales veremos cómo es el predimensionado de las losas y vigas. Entonces, los primeros que vamos a ver son aquellas estructuras cuyo comportamiento estructural es principalmente, o se debe principalmente por solicitaciones por flexión. Esos elementos estructurales en donde la flexión predomina por el efecto de las cargas, su predimensionado lleva a determinar una dimensión muy importante que es la altura. Entonces allí estamos viendo, por ejemplo, una viga de hormigón armado, y esa viga tiene una determinada altura H, una viga, por ejemplo, de madera multilaminada, que también tiene una altura H y un ancho B, y un perfil doble T de los que ustedes conocen con su altura H. Entonces, lo que más interesa es predimensionar la altura H de ese elemento estructural. Y como verán, digamos, será diferente para cada material y tipo de sección que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo obtenemos esa altura H para un predimensionado? Por lo general, se predimensionan esas secciones, esa altura H se predimensionan de esas secciones con lo que se llama una relación de esbeltez. Esa relación de esbeltez la podemos representar o definir como que la altura H debe ser mayor o igual, o sea, o por lo menos, su luz, L, dividido en un determinado coeficiente alfa. Entonces, esto que estamos mostrando acá es lo que se llama una relación de esbeltez. ¿Qué datos tenemos de ahí? ¿Conocemos la luz? Sí.
porque proyectamos nuestra viga, por ejemplo, o nuestra losa con una determinada luz. ¿Conocemos la altura? No, es lo que queremos averiguar. ¿Conocemos el valor de alfa? Ahora vamos a ver cómo determinamos ese valor de alfa, que ese valor depende, como vemos aquí abajo, del material con que está compuesto ese elemento estructural, de los tipos de apoyo o continuidad que tiene el elemento estructural y además de la magnitud de la carga actuante. ¿Qué significa esto? Vean la relación de esbeltez. Pregunta: la altura de una losa que tiene una luz de 3 metros, ¿será la misma si en esa losa va a ser de una terraza inaccesible o va a ser de un depósito de libros de una biblioteca? No, obviamente no. Si tengo más carga, ¿y qué es lo lógico pensar? Y voy a tener una losa que va a ser más gruesa, mayor espesor. Bueno, efectivamente eso es así. Por eso depende de la magnitud de la carga actuante, ¿sí? Entonces, veamos qué valores puede tomar ese coeficiente alfa. Lo primero que vamos a ver, digamos, si se trata de estructuras para cubiertas, y en el caso de cubiertas de techo, obviamente, no estamos hablando de estructuras de entrepiso, sino las cubiertas de techo en general, por ejemplo, ya sean de estructuras metálicas, en donde tendremos vigas principales, vigas secundarias, y podemos tener en algunos casos también arcos que conforman una cubierta de techo. Entonces, ese valor de alfa para las vigas principales, si es reticulada, esa viga principal, tipo una viga de filigrana, el valor de alfa está entre 20 y 25. ¿Por qué tiene un rango? Ese rango lo tiene porque depende si esa viga principal va a tener un poco más o un poco menos de carga. Si esa viga principal, por ejemplo, es de alma llena, el valor de alfa estará entre 25 y 30, es decir, un alfa mayor. No pierdan de vista que cuando alfa, que está aquí en el denominador, es cada vez más grande, la altura de ese elemento estructural empezará a ser cada vez más chica. Así también podemos encontrar valores de alfa para vigas secundarias, ya sean reticuladas o de alma llena, y en el caso de reticuladas, que las vigas secundarias, el valor de alfa puede estar entre 30 a 35. ¿De dónde salen estos valores de alfa? O sea, ¿por qué es de 30 a 35 y por qué no es de 10 a 15? Bueno, estos coeficientes de predimensionado surgen, digamos, de los años de experiencia general, mundial, de hacer estructuras de diferentes tipos. Entonces, se van generando herramientas de simplificación para poder realizar un prediseño de estos elementos estructurales. Entonces, de ahí surgen estos coeficientes o estos números en donde nos permiten realizar un predimensionado seguro. También los reglamentos, en el caso del reglamento CIRSOC 201, hace especificaciones, por ejemplo, para valores de alfa en el caso de losas o vigas, y de losas que apoyan en viga o losas sin vigas, en donde hay una recomendación, y esa recomendación es en función de que si se adoptan esos espesores o mayores, se puede evitar, por ejemplo, hacer verificaciones de deformación en las estructuras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de estructuras metálicas,
Si estamos hablando de techos, en el caso de arco podemos tener, por ejemplo, de 50 a 55 los valores. Vamos a ver muchos valores de alfa. Dependerá de cada uno de ustedes, digamos, recordarlo en función de alguna pequeña regla mnemotécnica. Yo lo que les puedo decir que en el caso de estructuras metálicas tengan en cuenta el valor de alfa de 30 y a partir de ahí, digamos, hagan como un pivot, digamos, reduciendo ese valor para aquellas vigas en donde necesitan más altura o están más cargadas y aumentando ese valor para aquellas vigas que estén menos cargadas, digamos, y tengan menos solicitaciones. En el caso también de madera, tendremos vigas principales, secundarias y arcos. Ya tendremos secciones que son aserradas o multilaminadas, en ambos casos de vigas principales o vigas secundarias. No voy a mencionar todos estos valores, esto le va a quedar, digamos, ya está en el video o también el PowerPoint lo podemos subir a las diapositivas para que ustedes lo tengan a estos valores como ayuda a memoria. En el caso, por ejemplo, de vigas secundarias aserradas, por ejemplo, están el valor de alfa entre 20 a 22. Fíjense de que tenemos mucho menos margen entre 20 y 22 de lo que era una viga secundaria entre 30 y 35, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de secciones de las estructuras metálicas. En el caso de las de madera, bueno, la sección es o aserrada o multilaminada, entonces está un poco más acotado los valores. En el caso general de vigas principales y vigas secundarias que sean de madera, les sugiero recordar el valor de alfa 20 y de ahí pivotar, digamos, hacia valores más chicos, lo que nos darán mayor altura, si la viga así necesita, porque es una viga principal y porque tiene un poco más de carga, y pivotar para valores más grandes, lo que nos dará una altura más pequeña, si esas vigas son, digamos, secundarias y tienen menos carga. En el caso de losas de hormigón armado, armadas en una sola dirección, dependerán de las condiciones de apoyo. Podemos tener losas armadas en una sola dirección simplemente apoyadas, podemos tener losas que son apoyadas y empotradas, podemos tener losas continuas, losas biempotradas, losas con dos continuidades o losas en voladizo. Depende entonces, en este caso, de las losas armadas en una sola dirección, depende de las condiciones de apoyo de los valores que tomará el coeficiente alfa. Pero ese coeficiente alfa, en este caso, hay que sumarle, una vez calculada la luz dividida en el coeficiente alfa, hay que sumarle el recubrimiento que tiene las armaduras de la losa simplemente apoyada, que como un caso general pueden tomarlo, digamos, como 2 centímetros, como está aquí especificado. Después, cuando vean el tema de losas, abundarán un poco más acerca de los valores que pueden tomar los recubrimientos de las armaduras y el por qué. Entonces, tenemos condiciones de apoyo simplemente apoyada, la losa en una sola dirección, el coeficiente alfa es de 30, y así va variando, digamos, en 35 o 40, por ejemplo, con una losa que es bien empotrada. Y en el caso de que sea una losa simplemente en voladizo, el voladizo habrá que predimensionarlo como L sobre 12 más el recubrimiento. Entonces, si queremos, por ejemplo, predimensionar una losa simplemente apoyada, no tiene continuidad, 3 metros de luz, L sobre 30, estaremos en 10 centímetros de altura, 0,1 metros, sumado 2 centímetros de recubrimiento,
estaremos en una losa de 12 centímetros de espesor, ¿m? Lo cual es razonablemente factible. Eh, todos estos números por ahí serán para ustedes complicado en primera instancia recordarlos. Lo que les sugiero es siempre tomar algún valor de referencia, puede ser eh, alfa 30, y a partir de ahí, digamos, ya cuando se empieza a hacer más complejas las condiciones de apoyo, saben de que ese 30 se va haciendo más alto. Y en el caso de las losas en voladizo, por ejemplo, pueden recordar de que este valor 12 está aproximadamente siendo la mitad del coeficiente alfa para una losa simplemente apoyada. Cada uno podrá tener su regla mnemotécnica particular como para recordar los valores. En el caso de que las losas sean armadas en dos direcciones, el coeficiente alfa eh, empieza a ser más alto que las losas en una sola dirección, lo cual nos dice de que en dos direcciones vamos a tener losas que van a ser un poquito más delgadas, y dependen también de las condiciones de borde. Por ejemplo, aquí vemos una losa simplemente apoyada, es una representación gráfica de eso. Aquí vemos losas que tienen continuidad en uno solo de sus lados, es decir, está como empotrada en uno de sus lados, o pueden estar empotradas en dos lados en esquina, o pueden tener también continuidad o empotramiento en sus cuatro bordes. El coeficiente alfa para este tipo de losas está variando entre 35 a 38. ¿Por qué depende? Y depende de que si está muy cargada o poco cargada, entonces podremos adoptar una losa de un espesor un poco mayor o un poco menor. Eh, y a partir de allí, cuando se va haciendo más complejo las condiciones de apoyo, podemos tener losas un poco más delgadas también. Entonces el coeficiente alfa ya empieza a variar, por ejemplo, entre 38 y 42. Eh, y en el caso de en los cuatro bordes empotrados, digamos entre 42 a 48. 48 sería un valor un tanto elevado para alfa, nos estaría dando una losa de poco espesor, que sería, digamos, por supuesto, recomendable si esa losa no tiene prácticamente sobrecarga, como por ejemplo en una losa de una terraza inaccesible. Entonces, el predimensionado de estos elementos que trabajan a flexión es bastante sencillo, porque lo que tenemos que determinar es la altura en función de su luz, y tener como ayuda memoria los valores de coeficiente alfa, en la cual, digamos, se divide esa luz para encontrar ese valor de altura. Podemos complejizar más también los valores de los coeficientes para determinar la altura de las losas. En este caso es una tabla que está en el CIRSOC, no aparece el valor como un coeficiente alfa, sino como un coeficiente gamma. Se las queremos mostrar para que sepan también de que aparece en el CIRSOC, perdón, estas recomendaciones. En este caso ya hay una breve diferencia también en donde aparece la relación de lados beta, es decir, una relación de lados beta 1 es cuando esta losa es una losa cuadrada, en donde sus dos dimensiones son iguales, y una relación beta 2 es cuando esa losa, digamos, puede tener una relación de luces de aquí 3 metros y aquí 6, por ejemplo, que sería un límite de funcionamiento óptimo para losas cruzadas. Nosotros estamos tomando otro valor, pero esta es así aparece en la tabla del CIRSOC. Ya van a ver eso con más detalle cuando vean el tema losas cruzadas. Y aquí aparece sin mampostería o con mampostería, y dándonos también opciones de dos valores de sobrecarga, una usual de 3 kilonewton por metro cuadrado, o otra ya importante como es 5 kilonewton por metro cuadrado, que puede ser hasta una losa de un estacionamiento vehicular, por ejemplo.
Entonces vemos que, por ejemplo, voy a tomar como comparativo una losa armada en una sola dirección, cuadrada, o sea, beta 1, no tiene continuidades. Voy a considerar 3 kilonewton por metro cuadrado de sobrecarga. Entonces, fíjense que cuando es sin mampostería, el coeficiente de predimensionado es 45. Pero cuando tiene mampostería, el coeficiente de predimensionado es 35. ¿Qué significa eso? Que cuando tiene mampostería encima, tenemos que ser más rigurosos con las deformaciones. Es decir, no podemos permitir de que esa losa se deforme mucho, porque puede fisurarla esa mampostería. Entonces el coeficiente es más chico, con lo cual la losa es de mayor espesor. ¿Está? Entonces, los coeficientes con mampostería, con losas con mampostería encima, van a ser más chicos los coeficientes para darnos losas de mayor espesor. ¿Mm? El análisis, digamos, es bastante particular de esta tabla, pero sirve también como ayuda a memoria para ustedes. Vamos a ver el caso del predimensionado de vigas. En el caso del predimensionado de vigas, tenemos que las condiciones de borde son muy importantes. Tenemos los diferentes tipos, ya sea con una continuidad, con dos continuidades, o en el caso de vigas que estén en voladizo. Y tendremos un menú en nuestra tabla en donde ya hay una cierta opción de que esa viga sea poco cargada, medianamente cargada o muy cargada. Esas condiciones, digamos, no es necesario hacer mayores números para poder determinar en cuál de los renglones estamos. Si estamos en una viga que es poco cargada o en una viga que es muy cargada. Eso simplemente con observar el diseño de la estructura y las luces que tienen, es factible, digamos, poder optar por uno de esos renglones. Ejemplo. Tengo, por ejemplo, una losa armada en una sola dirección. Perdón, una viga armada en una sola dirección, en donde apoya una sola losa pequeña que tiene 3 metros. Y no apoya ninguna otra cosa, porque ya esa losa es una losa de cubierta, de techo, por ejemplo. Ahora, supongamos esa misma viga, con esa misma luz, esas mismas condiciones de apoyo, pero la losa que apoya ya no tiene 3 metros, tiene 5. Y además, sobre esa losa apoya un muro de mampostería de cerramiento, es decir, no es un tabiquecito de ladrillo hueco del 8. Si es de cerramiento de un ambiente, será un muro más pesado por cuestiones de aislaciones. Entonces, el simple hecho de observar esa situación nos puede y nos permite ubicarnos en alguno de esos renglones en donde podemos discernir si nuestra viga estará poco cargada o muy cargada, y si tienen dudas de esos extremos, ¿cuál renglón tomará? Es una decisión muy técnica esa, ¿no? Pero es la toma de decisión. Entonces, con esos coeficientes podemos predimensionar las vigas, recordando siempre de que en este caso estos coeficientes, una vez que encontramos la luz dividida en el coeficiente, le tenemos que sumar el recubrimiento, que para el caso de vigas estamos aproximadamente en 3 centímetros. El número que les recomiendo como regla mnemotécnica para seguir en cuenta es L sobre 10. El coeficiente alfa 10 para vigas simplemente apoyadas que están muy cargadas. A medida de que esa carga disminuye, el coeficiente aumenta, nos va a dar menos altura de viga, y a medida que las condiciones de
de carga, perdón, las condiciones de vínculo o de borde se van haciendo más complejas, también va aumentando, lo cual nos dará un poco menos altura de las vigas. Hemos llegado a una etapa de predimensionado en donde hemos podido predimensionar todas aquellas estructuras que están sometidas o por efecto de las cargas, están solicitadas por flexión, en donde lo más importante es determinar la altura de esos elementos estructurales. Ahora, alguno diría, ¿y el ancho? No me dijo nada del ancho. Bueno, en el caso de vigas, por ejemplo, de hormigón armado, es muy frecuente que nosotros encontramos alumnos que ya vienen con un preconcepto de que tanto para hormigón armado como para madera, no hablemos de perfiles metálicos, porque el perfil metálico está normalizado, entonces el ancho ya tiene un determinado valor en función de la altura. Pero en el caso de vigas de hormigón ancho, que tiene que tener, no siempre es así, por lo general no es así. Entonces, hay que tener, digamos, una cierta amplitud de criterios que ustedes la van a ir formando a medida de que vayan avanzando en la materia y que tal vez ahora, digamos, yo no se los pueda transmitir completamente. Pero les digo, supónganse una viga que está muy cargada y tiene 8 metros de luz. Recuerdan de que era L sobre 10 el coeficiente para predimensionar. Entonces tendríamos una viga de 80 centímetros de altura, que además le tenemos que sumar 3 centímetros de recubrimiento. O sea, una viga de 83 centímetros de altura. No es pequeña. Y eso voy a tomar entonces la mitad de, como el criterio, mal criterio, la mitad de la altura será el ancho. Entonces estaré con una viga de 41,5, la redondeemos en 40 centímetros de ancho. Lo más probable es que esa viga no necesite de ese ancho tan grande. Y lo más probable es que esa viga que con 25 centímetros de ancho sea suficiente. Entonces, ¿y por qué 25 y no 20 o 30? Bueno, no vamos a discutir esta hora estando yo atrasado por 5 centímetros. Puede ser 25, sí. Puede ser 20, sí. Puede ser 30, sí. Ahora, 41,5, no. Salvo que, digamos, sea una situación muy... ¿Sí? Bien. Entonces, una vez sometidas por efecto de las cargas, digamos, un efecto de flexión, lo que nos quedan es determinar el predimensionado de las estructuras verticales y de las fundaciones. Veamos el caso de las estructuras verticales y lo más usual son las columnas. ¿Qué es lo que queremos determinar como predimensionado en una columna? Y el lado que tiene la columna. Ustedes ya saben, porque vienen con conceptos técnicos previos, digamos que hay algún concepto o algún criterio reglamentario en que dicen, che, las columnas es de hormigón armado y bueno, la columna mínima es de 20 por 20. Bueno, está bien, sirve como elemento de base tomar en cuenta ese criterio. Pero el predimensionado de la columna del lado A y el lado B, que en este caso pueden no ser diferentes, porque no solo vamos a proyectar o vamos a diseñar columnas que necesiten ser de 20 por 20, sino puede ser el caso, digamos, de columnas que tengan que estar alineadas según la dirección de un muro para no dar mucha saliente o mocheta, como generalmente se llama. Entonces necesito hacer una columna un poco más alargada y menos ancha para que quede un poco disimulada dentro del muro. Entonces el lado A y el lado B por lo general no son iguales, sino son diferentes. Entonces nosotros vamos a utilizar un criterio en donde A por B, por lo general determinado la sección A mayúscula de mi columna, va a ser igual a la carga total
que tenga esa columna, dividido en 1000, pues por unas cuestiones que ya vamos a ver ahora de unidades, dividida en 1000 y dividida en el producto de un coeficiente beta por F'C. Primero, A es la sección que tiene esa columna. P, la carga que tiene la columna. Beta, un coeficiente cuyo valor lo vamos a ver ahora. F'C es la resistencia especificada del hormigón con que vamos a construir esa columna. Recuerdan que les hablaba de eso el ingeniero Blanca acerca de los valores de resistencia especificada H20, H25, H30, que esos números son megapascales. 20 megapascales de resistencia especificada, 25 megapascales. Entonces, ese es el valor de F'C. Entonces, aquí, perdón, le estoy poniendo entonces qué significa cada uno de los elementos que están conformando esta expresión. Entonces, el área en metros cuadrados, P en kilonewtons, tiene que ingresar aquí para que este 1000, digamos, unifique unidades, F'C en megapascales, y beta, un coeficiente de reducción de resistencia que depende de dónde esté ubicada la columna. Si la columna es interior, beta 0,25. Si la columna está en un lateral de la estructura, 0,20. Si está en una esquina, 0,15. Entonces, lo que hay que determinar acá es cuánto vale P. Porque beta ya lo conozco. F'C lo adopto yo. Quiero un hormigón de mayor calidad o de menor calidad. O me lo están especificando con un pliego de condiciones, cuál es la calidad debe ser del hormigón. Entonces, lo que no conocemos es el valor de P. Y ahí es en donde empiezan la necesidad de los análisis de carga. Finalmente, digamos, predimensionado de fundaciones. Tenemos, fíjense, que una expresión matemática muy similar a la anterior, pero en donde el valor de S, que es el área de la base, A por B, que es lo que yo quiero determinar en la fundación, es igual a un valor P, la carga que llega a la fundación, multiplicado por 1,1, que ya voy a referirme por aparte de qué se trata, y dividido en el sigma admisible del terreno. ¿Qué es este 1,1? Este valor que está aquí arriba, P por 1,1, tiene que ser la carga que llega al plano de fundación. Es decir, no solo la carga P que llega a través de la columna a la base, sino tiene que tener en cuenta también el peso de la base. Y esa es la carga que llega a lo que se llama el plano de fundación. Les repito esto, tan elemental, porque nosotros tenemos alumnos que van a rendir en la materia y nos dicen de que el 1,1 es un coeficiente de seguridad. La carga que nosotros debemos considerar para el diseño de la fundación, es decir, saber cuánto vale A y cuánto vale B, es la carga total que llega al plano de fundación. ¿Cómo la conocemos? Haciendo el análisis de carga de la columna, conociendo el valor de P y estimando el peso de la fundación, mayorando esa carga P en un 10%, que es lo mismo que multiplicarla por 1,1. Es decir, el 1,1 es un valor afectado a la carga P que tiene en cuenta el peso propio de la fundación. Bien, el valor del sigma admisible del terreno es algo que lo vamos a ver después ya en fundaciones. Se van a explayar un poco más, digamos, acerca de cómo se obtiene y qué valores tiene. Y aquí les dejo el detalle de qué es cada uno de los
de los elementos que conforman la expresión matemática. Y así hemos llegado entonces a predimensionar desde la cubierta hasta las fundaciones todos los elementos estructurales que estamos necesitando. Voy a tomar 5 minutos más acerca de los análisis de carga. No voy a poder completar una última parte, pero habrá que tomarla del trabajo práctico. Dentro de los análisis de carga que necesitamos, por ejemplo, para predimensionar una columna, los elementos estructurales verticales o en las fundaciones, tenemos diferentes tipos de acciones y cargas a considerar. Acciones permanentes, acciones variables y acciones extraordinarias. Dentro de las acciones permanentes tenemos las cargas de peso propio de la estructura y los elementos no estructurales de los muros, contrapisos, cielos rasos, rellenos, canteros, cubiertas de techo, etcétera. Entonces, esas son las acciones permanentes, es decir, de alguna manera siempre están sobre la estructura. Las acciones variables son, por ejemplo, las sobrecargas de uso, es decir, los muebles que están en un ambiente. Los muebles pueden estar o pueden no estar. Las personas que pueden estar, por ejemplo, en un salón de usos múltiples, esas personas hay momentos que están o a veces que no están, por eso se llama acciones variables, y también se llaman cargas vivas. Pueden ser, por ejemplo, los empujes de suelo, las cargas de líquido, que no es frecuente, digamos, verlo nosotros en nuestro curso. Sí, las acciones del viento, no tanto las acciones de nieve, porque no nos toca, digamos, en este caso, regionalmente las acciones de nieve, pero es una cosa a tener en cuenta, digamos, cuando uno proyecta una estructura, sobre todo de cubierta, en sectores donde puede nevar. Se me ha dado el caso, por ejemplo, de encontrar, de hacer auditoría de cálculos de alguna estructura y donde, por ejemplo, no se había considerado la acción de la nieve, y la acción de la nieve era una carga muy importante y determinante en el proyecto de la estructura y no la habían tenido en cuenta. También como acciones variables, la acción sísmica es así, digamos, es más frecuente que nosotros la mencionemos justamente porque estamos en una zona sísmica. Finalmente, las acciones extraordinarias, y justamente su palabra lo dice, a tener en cuenta, por ejemplo, son la posibilidad de choques de vehículos en alguna columna en un estacionamiento. A veces es necesario tenerlos en cuenta. Menos frecuente es el tipo de explosiones. En el caso de puertos, la carga de amarres es algo muy importante a tener en cuenta. Y en general los impactos no previstos, vamos, como acciones extraordinarias. Entonces es fundamental, digamos, poderlas diferenciar. ¿Por qué? Porque en función de ellas, nosotros vamos a tener que mayorarlas a esas cargas cuando realicemos el cálculo de la estructura. Y en el tema de la mayoración de cargas, y nos quedan 2 diapositivas más, aquí voy a hacer una breve mención a lo que era el antiguo criterio de diseño de estructura y cuál es el nuevo criterio en donde aparece esa mayoración de cargas. El antiguo criterio era un criterio que estaba basado en el diseño por tensiones admisibles. Entonces aparecía la tensión admisible de la madera, la tensión admisible del hormigón, la tensión admisible del acero. Bueno, ese criterio ya fue dejado de lado. Y ese criterio de tensiones admisibles, ¿de dónde surgía? Que la tensión admisible de un determinado material surgía de la tensión límite que podía resistir ese material para una determinada solicitación de tracción, de flexión, de compresión, dividida en un factor de seguridad o lo que usualmente decíamos coeficiente de seguridad. Entonces era muy frecuente hablar de cuánto era el coeficiente de seguridad. Bueno,
Ese criterio de diseño por tensiones admisibles fue prácticamente dejado de lado y el nuevo criterio, y que es el que nosotros vamos a seguir de ahora en más, es el criterio de resistencia de diseño versus resistencia requerida. ¿Qué significa cada una de esas resistencias? ¿Qué es la resistencia de diseño? La resistencia de diseño es aquella resistencia que tiene un determinado elemento estructural bajo una determinada condición de solicitación, flexión, tracción, compresión, por ejemplo, esfuerzo de corte. Entonces, ese elemento que yo lo diseño, por ejemplo, un perfil doble T del 10, ustedes conocen un perfil doble T del 10, por eso hago referencia a ese tipo de sección, tiene una determinada resistencia de diseño. Es decir, que trabajando a flexión va a soportar tal cantidad de carga, por ejemplo, con una determinada luz. Esa resistencia de diseño, que la vamos a llamar phi por Sn, es lo que resiste mi perfil doble T, S sub n, resistencia nominal, multiplicada por un factor de reducción de resistencia. Volvemos al perfil doble T. ¿Cuánto resiste tu perfil doble T? La resistencia nominal. Eso me resiste el perfil del 10. Perfecto. Pero ojo, reglamentariamente tenés que multiplicarlo por un coeficiente de reducción. Ese coeficiente de reducción, por ejemplo, para flexión vale 0,9, es decir, que la estoy reduciendo en un 10%. Y así, digamos, tiene otros valores para el caso de esfuerzo de corte, para compresión, cuando está solicitado por compresión el elemento estructural. Entonces, ese factor de reducción multiplicado por la resistencia nominal me da lo que se llama la resistencia de diseño. Bien, y esa resistencia de diseño tiene que ser mayor o igual siempre que la resistencia requerida. ¿Y cuál es la resistencia requerida? Y la resistencia requerida es lo que solicita a ese perfil doble T bajo las condiciones de esa estructura. Es decir, las cargas que están actuando en esa estructura, con esa luz, con esas condiciones de apoyo, me está produciendo lo que se llama una resistencia requerida. Entonces, lo que resiste mi perfil doble T como diseño siempre tiene que ser mayor que lo que las cargas están solicitando. Entonces, por eso la resistencia de diseño tiene que ser siempre mayor o igual que la resistencia requerida por las cargas. Eso hace que tengamos que mayorar las cargas para encontrar lo que se llama la resistencia requerida. Hay una serie de ecuaciones en donde están los valores de mayoración de carga, los coeficientes de mayoración de carga, que dependen si la carga es permanente o si cargas muertas o si tengo además sobrecargas. En el caso de cargas muertas, el valor es 1,4 por el valor de la carga y también debo verificar la otra condición que en el caso de tener o no tener cargas vivas o sobrecargas, que es 1,2 mayorando a las cargas muertas más 1,6 mayorando a las cargas vivas. Y así también podemos tener diferentes mayoraciones y combinaciones de carga para, por ejemplo, en el caso que esté actuando el viento o en el caso que esté actuando también el
sismo. No es frecuente que nosotros utilicemos en el curso estas combinaciones, por eso simplemente se las estoy mostrando para que sepan que existen, perdón, pero no las abordamos en el curso. Estas dos sí tienen que saber de qué se tratan y que no son excluyentes, sino tienen que calcularla a una de las cargas y a la otra, es decir, calcular esta condición 1,4D y después calcular la otra 1,2D más 1,6L y verificar cuál les da una carga mayor para obtener la resistencia requerida. Vamos a dejar aquí teniendo en cuenta la hora, así que les pido disculpas por no haber podido completar eh, unas diapositivas más que teníamos para mostrar, pero no quiero extenderme más, ya lo hice demasiado, 20 minutos. Me tomé de lo que sería la parte práctica, que es importante de que cada uno de los docentes de comisión les explique cómo avanzar en el trabajo práctico número 1. Recubrimiento 2 centímetros en losa, en dos direcciones también es 2 centímetros. Bueno, eso lo van a hablar cuando hablen losas cruzadas. La sobrecarga es distinta, no sé cuál es la pregunta. Cuando explicaba la planta de fundación, no, eso ya está. Bueno, cada uno queda entonces con su docente en su grupo de trabajo práctico, así que bueno, tengan buenos días. De esta sala de chat la vamos a abandonar. No sé si alguno de los docentes se les informó de que va a seguir con esta sala, entonces tengan la precaución de preguntarle, estén en comunicación.